Los acúfenos son unos ruidos que se sienten dentro de la cabeza, es decir, los pacientes vienen admitiendo que tienen unos ruidos de con una presentación muy diferente de unos pacientes a otros. Unos lo notan como si fueran un ruido de aire, otro es como si tuvieran una tubería abierta, pero son ruidos generados dentro de la propia cabeza sin que haya ninguna fuente externa sonora que los produzca. Muchos pacientes lo toleran relativamente bien y me dicen algo como esto: mire, sé que tengo un ruido en el oído, en la cabeza, que se pone mucho más de manifiesto cuando hay ambientes de silencio. Cuando hay ruido externo, apenas lo noto. Durante el día, que tengo que atender a mis obligaciones de trabajo, no noto el ruido. El ruido es especialmente molesto cuando me voy a acostar. Pero entonces pongo un transistor, genero un ruido externo y me duermo, y prácticamente puedo vivir con mi ruido sin problema. Otros, sin embargo, le cambian su estado emocional hasta el punto que dice: después de que tengo este ruido ya no tengo ninguna razón para vivir, estoy absolutamente deprimido, no puedo dormir, mi vida se ha convertido en un martirio. No sabemos muy bien cómo estos ruidos se originan. En ocasiones hablamos de que puede ser que pequeñas venas que existen dentro del cerebro se estrechen de alguna forma y produzcan los ruidos, pero ciertamente no conocemos en detalle cuáles son los mecanismos que producen los ruidos, hasta el punto que gran parte de nuestra actividad como médicos es, en primer lugar, tratar de responder a los pacientes si el ruido que tienen es grave o no. Afortunadamente, la mayoría de los ruidos no tienen importancia desde el punto de vista de poner en peligro la vida del paciente. A partir de ahí, tenemos que diseñar estrategias para que la persona pueda de alguna forma manejarse con los ruidos. Y como les decía antes, tenemos que tratar mucho las consecuencias del ruido en la vida de cada uno de los individuos que lo sufren. Existe la posibilidad también de que el ruido pueda producir defecto de audición. En ese supuesto, nosotros tendríamos que proporcionarle al paciente las condiciones necesarias para que pudiera mejorar sus condiciones de comunicación. Es decir, tenemos que tratarlo siempre orientado a el defecto que produce el ruido. El paciente normalmente, cuando tengo oportunidad de verlo, ha sido visto quizás por otros colegas anteriormente. Viene con un cierto grado de desencanto sobre la medicación. Y yo tengo que admitir que en mi experiencia como médico, yo no he tenido mucho éxito con la medicación, en muchos casos de acúfenos. Sin embargo, sí creo que he podido ayudar alguna vez cuando he tenido oportunidad de hablar en profundidad con mis pacientes. Y creo que en el caso de los acúfenos es una de esas situaciones críticas donde el paciente se beneficia más de una conversación en profundidad. En el tratamiento de los acúfenos puede haber diferentes modalidades, dependiendo de cuál es el origen del acúfeno. Decía yo antes que el acúfeno, en la gran mayoría de los casos, no podemos establecer una relación causa-efecto con el acúfeno. Sin embargo, en otros casos es posible, y puede ser desde un tapón de cera hasta un pequeño tumor dentro del oído. La medicación normalmente está compuesta por fármacos que llevan a cabo un poco de vasodilatación de las venas en un intento de que haya mayor aporte de sangre al oído, y en estos casos se piensa que puede mejorar el acúfeno. En estos casos se supone que el acúfeno está producido por alguna estrechez de alguna vena. Y el resto de los acúfenos pueden ser tratados incluso por pequeños aparatitos dentro del oído que se llaman atenuadores de acúfeno.
que no son fáciles de manejar. Nosotros en la clínica disponemos de diferentes estudios para poner atenuadores, que no ponemos mucho porque la mayoría de los pacientes pueden ser tratados por otro tipo de procedimientos, a veces por procedimientos, como decía antes, muy orientados a tratar el hándicap que se llama, es decir, la repercusión del acúfeno en su vida, que creo que es lo fundamental. En otros supuestos que son muy agradecidos de los acúfenos, es cuando el acúfeno coincide con una pérdida auditiva. En estos casos, muchas veces nosotros adaptamos audífonos para mejorar su audición, que conlleva en la mayoría de los casos la atenuación del acúfeno. Es decir, estos pacientes que vienen, que a la vez que tienen una pérdida auditiva, tienen acúfenos, la amplificación sonora mediante audífonos le ayuda a atenuar el acúfeno. O sea que esta es otra modalidad que debemos contemplar. El problema se nos plantea en los casos de acúfeno en personas que tienen audición normal. A esto no le podemos oponer amplificación, como es natural. Pero siempre hay recursos para tratar el acúfeno. Y muchas veces no necesariamente médicos. En cualquier caso, las personas que tienen acúfeno deben consultar a un especialista que los debe orientar en la mejor modalidad de tratamiento. Estas modalidades hemos visto que pueden ser diversas, pero el especialista conoce muy bien en cada caso cuál es la más adecuada y cuál es la más que le conviene al paciente en cada caso.